Lo que hoy vamos a desarrollar, continuando con la unidad número 2, con todos los conocimientos que hemos visto en la clase pasada, definir un sistema de gestión de los instrumentos de medición que básicamente tiene que ver con desarrollar la cadena de trazabilidad de nuestras mediciones a través de un sistema de gestión de calibraciones y confirmaciones de los instrumentos de medición de toda una organización. Para ello vamos a desarrollar un flujograma de actividades cuya finalidad es esa, mantener un sistema de confirmaciones de todos los instrumentos de medición de una organización. En términos generales, la gestión de los instrumentos de medición son todas aquellas actividades que vamos a realizar dentro de una organización para asegurar que los riesgos de que un equipo de medición dé indicaciones con errores inadmisibles sea muy baja. Las actividades que desarrollamos para reducir al máximo las probabilidades de que un equipo de medición produzca errores de medición inaceptables. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar una gestión efectiva de los instrumentos de medición? Sin lugar a duda, lo que estaba en la definición anterior, disminuir la probabilidad de rechazar piezas porque el instrumento indica que sus dimensiones están mal, están fuera de tolerancias, cuando en realidad están dentro de tolerancia. Por lo tanto, estaríamos rechazando piezas que no deberíamos rechazar. Y por otra parte, también disminuir la probabilidad de aceptar productos que son defectuosos, que tienen sus dimensiones fuera de tolerancias, y el instrumento indica que sus dimensiones están dentro de tolerancias, poniendo en riesgo que esos componentes luego en funcionamiento produzcan fallas, no funcionen bien. Por lo tanto, este es el aspecto central de la gestión de los instrumentos de medición. Otra cuestión muy importante es lograr, conociendo en detalle las cualidades metrológicas de los instrumentos, hacer de ellos un uso más racional. Utilizarlos en función a sus reales capacidades, en donde esas capacidades sean necesarias. Por lo tanto, usarlos donde mejor convenga usar ese tipo de instrumento en función de sus cualidades. Generando, en definitiva, una cultura de las mediciones dentro de la organización. Así como debe existir una cultura de los procesos productivos que busque que los mismos estén bajo control, sean capaces, sean aptos y finalmente mantenerlos bajo control, lo mismo tenemos que generar una cultura paralela, similar respecto a los sistemas de medición. La gestión integral de los instrumentos de medición se realiza desarrollando 3 actividades. Cada actividad es particular y es diferente a las restantes. La primera actividad es el ajuste de un instrumento de medición. El ajuste es una operación, una tarea para llevar a un aparato de medición, a un instrumento, a un funcionamiento que carezca de error sistemático, o bien que el error sistemático sea despreciable para el uso que se le dé al instrumento. Es lo que usualmente nosotros denominamos la puesta a punto o la puesta a cero de un instrumento. Por ejemplo, el cuadrante del comparador lo ajustamos a 0, lo giramos para que la aguja indique 0 cuando tiene que indicar ese valor. Cuando en un instrumento digital apretamos el botón de reseteado, entonces el display coloca la indicación 0. Eso es ajustar el instrumento de medición. Una operación que se realiza en una sola de las medidas que puede dar el instrumento. Habíamos visto en la unidad número 1 que los errores sistemáticos de los instrumentos de medición no son constantes a lo largo de toda su escala, generando aquellos que denominamos la curva de errores del instrumento. Si existe una curva de errores del instrumento en distintos puntos de la escala del instrumento, significa que sus errores sistemáticos no son constantes a lo largo de su escala, son variables. Si nosotros queremos, mediante el ajuste, eliminar el error sistemático, podemos eliminar el error sistemático solo en un punto de la escala.
Podemos elegir el punto más desfavorable, ciertamente, si conocemos la curva de errores del instrumento, pero lo cierto es que cuando ajustamos el instrumento, lo ponemos a punto, lo que hacemos es eliminar el error en ese punto de la escala en que lo hemos ajustado. Generalmente es el punto de indicación cero, los instrumentos que tienen esa indicación. Por lo tanto, insisto, el ajuste se realiza sobre una sola indicación del instrumento, sobre un solo valor de indicación de la escala del instrumento. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, se está ajustando un micrómetro de rango 75 a 100 milímetros con un patrón de 75 milímetros. Solamente se ajusta a esa medida. Se verifica que la indicación del instrumento indique exactamente la dimensión que tiene el patrón. Y solamente en esa magnitud. Si hubiese alguna diferencia, se corrige para que indique exactamente el valor que tiene el patrón que se utiliza de referencia. La frecuencia con que se realiza el ajuste depende de la estabilidad que tenga el instrumento a lo largo del tiempo, que es otra característica, una característica cualitativa. Podemos decir en general que si efectuamos mediciones regulares, por ejemplo, en una línea de producción medimos las piezas que se están produciendo continuamente, lo más probable es que determinemos efectuar el ajuste del instrumento al inicio del turno de producción. Y luego periódicamente, en función de un estudio que hayamos hecho de la estabilidad del instrumento, establezcamos una frecuencia que puede ser una vez por hora o lo que sea pertinente en función a la estabilidad del instrumento. Si usamos el instrumento esporádicamente, cada vez que vamos a usarlo es recomendable verificar el ajuste del instrumento. Entonces, para mediciones esporádicas, antes de medir, verificar el ajuste del instrumento y eventualmente ajustarlo si hay alguna desviación. Si el instrumento se usa de manera continua en un proceso de fabricación, verificar su ajuste al inicio del turno productivo y luego establecer una frecuencia de verificación del ajuste en función a un estudio de estabilidad que hagamos de ese instrumento. El segundo concepto es el de la calibración. La calibración es otra tarea, que es todas aquellas operaciones que determinan las desviaciones, los errores que comete un instrumento a lo largo de su escala cuando se lo compara con patrones de referencia. Y acá está la diferencia significativa respecto a el ajuste. El ajuste es verificar que el instrumento en una dimensión no comete errores sistemáticos. La calibración es verificar a lo largo de toda la escala los errores que comete el instrumento en distintas partes a lo largo del rango de indicación del instrumento. Con la calibración podríamos generar, por ejemplo, la curva de errores del instrumento a lo largo de toda la escala. Habíamos visto este ejemplo la clase anterior donde en los calibres pie de raíz, según lo que especifica la norma DIN 862 que está desarrollada a este efecto, se deben verificar entre 5 y 10 puntos a lo largo de la escala de un calibre. Y para un calibre de rango 150 milímetros habíamos determinado esos 7 puntos a lo largo de la escala que estamos observando allí. Y en cada uno de los puntos deberíamos realizar por lo menos 10 mediciones en cada punto, porque en realidad la calibración tiene como objetivo verificar los errores de exactitud que tiene el instrumento y los errores de repetibilidad también, que son las dos características más importantes de un instrumento de medición, tal como lo habíamos señalado en la clase pasada. El ajuste se realiza en una sola posición de la escala del instrumento. En general, para el calibre, en la posición 0. Se verifica el 0 del instrumento. De hecho, que este instrumento digital tiene un botón de reseteado donde, si lo aprietan, la indicación, cualquiera sea, se torna 0. La calibración es verificar los errores que tiene el instrumento a lo largo de su escala.
verificar cuáles son los errores o la curva de errores del instrumento a lo largo de la escala. Y finalmente, la tercera actividad es la confirmación metrológica en función a los resultados de la calibración. La confirmación no es una tarea, es una decisión, es un acto mediante el cual, en función de los resultados de la calibración, si dieron dentro de lo que está especificado como desviación la norma para cada punto de la escala que se ha analizado, que se ha verificado, se le otorga al instrumento la categoría de apto. O sea, se lo confirma metrológicamente apto para las mediciones. Entonces, esto no es una tarea, sino que es una actividad de decisión en función a los resultados de la calibración. Por lo tanto, si los valores relevados han dado desviaciones que están dentro de los valores permitidos por la norma, se confirma metrológicamente el instrumento y se lo declara apto para su uso. La confirmación metrológica ciertamente involucra la calibración y eventualmente, si hubiese habido desviaciones inadmisibles, eventualmente algún ajuste, alguna reparación y necesariamente, si hubo ese tipo de intervención sobre un instrumento, una nueva calibración y luego eventualmente la confirmación si las desviaciones están dentro de los valores que determina la norma como admisibles. Hoy nos vamos a centrar sobre estas dos cuestiones, la calibración y la confirmación metrológica, desarrollando un sistema de gestión justamente de calibraciones y de confirmaciones. Por otra parte, la confirmación metrológica tiene que estar explicitada en lo posible en el mismo instrumento de medición. Para ello es muy conveniente indicarla sobre el instrumento con algún tipo de rótulo autoadhesivo o algún elemento que indique el estado de confirmación del instrumento. Algún autoadhesivo como el que estamos viendo en pantalla, donde se indique la denominación del instrumento, cuándo debe ser nuevamente calibrado y los datos de la última calibración, de tal manera que cualquier usuario de ese instrumento de medición esté informado del estado de confirmación del instrumento y cuándo tiene que volver a ser calibrado para tomar las precauciones debidas. Por ejemplo, si un operador, un operario, tiene un instrumento que mañana debe ser llevado a la sala de metrología para una nueva calibración y confirmación, se prepare, lo sustituya por otro elemento para que pueda liberarlo ese instrumento para ser calibrado y él poder disponer de un instrumento para seguir midiendo el puesto de trabajo. Por lo tanto, es muy recomendable aplicar alguna identificación del estado de confirmación del instrumento a través de un sistema de este tipo, algún rótulo autoadhesivo que esté colocado en el instrumento. Los objetivos de mantener una gestión sobre las calibraciones y la confirmación metrológica va de la mano con llevar una gestión integral de los instrumentos de medición. Llevar ciertamente un sistema de confirmaciones que nos permita tener bajo control los errores que comete un instrumento de medición, poder establecer esa cadena de trazabilidad de las mediciones que hablamos la semana pasada, y en definitiva buscar un nivel de seguridad aceptable en los resultados de las mediciones. Estas tres actividades que se realizan sobre los instrumentos de medición son temas fundamentales dentro de esta unidad, son temas que tenemos que conocer en detalle.